Hola, en este vídeo vamos a ver el Islam, una de las religiones principales en el mundo actual. Vamos a ver cómo se originó y cómo en menos de 2 siglos se convierte en uno de los principales imperios del mundo. Y para ello vamos a seguir el esquema de la actividad que os pedí del apartado 5.1 y 5.6 del libro. Empezando, tenemos que aclarar de nuevo que el Islam es actualmente una de las principales religiones del mundo con más de 1.000 millones de seguidores, es decir, más de una séptima parte de la población del mundo. El significado del término Islam es sumiso a Dios, es decir, creyente, sometido al Dios musulmán. Su profeta, este término inmediatamente tenemos que saber lo que significa, y es la persona que transmite la palabra de Dios, que difunde sus ideas. Y para los musulmanes esta es Mahoma. Y toda esa palabra de Dios queda registrada en su libro sagrado, el Corán. Aquí tenéis en la actualidad donde se encuentra esa población musulmana, como podéis ver, es mayoritaria en una parte importante del mundo, ese color verde oscuro, pero se halla difundida en la mayor parte del mundo. Aquí tenéis su libro sagrado que está escrito en la lengua que para ellos es la lengua transmisora de la palabra de Dios, el árabe, aunque podéis encontrar traducciones. Aquí la tenéis, por ejemplo en la parte superior izquierda. Ahora, ¿qué consideran que debe de cumplir todo musulmán? Igual que en la religión cristiana se habla de los mandamientos, en la religión cristiana católica, apostólica y romana, aquí vemos que hablan de 5 pilares. Los 5 pilares son, en primer lugar, lo que llaman profesión de fe, que es simplemente afirmar que no existe nada más que un Dios frente a los politeístas, son monoteístas. Y ese Dios que llaman Alá tiene un profeta, que es quien difunde su palabra, como hemos dicho, Mahoma. Segundo, deben de rezar en 5 ocasiones al día reguladas. 3. Se debe de ayunar. Ahí pone ayudar. Ayunar significa dejar de comer durante los días del mes de Ramadán. Durante el día, no durante la noche. Si no se morirían, lógicamente. Siguiente, deben de dar limosna. Y el último de los pilares sería peregrinar a la Meca, la ciudad sagrada, una vez en la vida. Estos pilares se completan con lo que sería la Sharia. ¿Qué es la Sharia? Es la ley islámica. Es la ley que proviene del Corán y de lo aprobado de lo que transmite Mahoma mediante su palabra o su vida. En algunos de los ejemplos podéis verlos aquí. Podéis observar que sería no tomar alcohol, no representar imágenes, de ahí la importancia que se le da, no comer cerdo, etc. Aquí podéis ver los 5 pilares, la profesión de fe, que ya os he comentado, cuando rezan lo dicen, la oración 5 veces al día, el ayuno durante el mes del Ramadán, la contribución, zakat o contribución social, es decir, das limosna, y la peregrinación hacia la Meca, el lugar sagrado. Como para los cristianos podrían ser los santos lugares, Jerusalén, Roma, etc. Islam, importante, lo que os viene aquí escrito, regula el Islam no solamente los ámbitos privados religiosos, sino en general prácticamente toda la vida política. Está muy regulada y esa regulación queda registrada por la Sharia. Sharia significa el camino que debe seguir todo musulmán. Seguimos quiénes son los hombres dedicados a la religión. No está tan regulado como en el cristianismo, pero sí tenemos a imanes que dirigen la oración. Y luego tenemos a expertos en ese libro sagrado, en las escrituras, que son los ulemas. Aquí tenemos uno de ellos en España.
Respecto a ¿son todos iguales todos los musulmanes? No, hay diferencias dentro de ellos, aunque hay dos corrientes fundamentales. Los sunitas, que son los principales, que siguen el Corán, pero también afirman que hay una serie de textos y ejemplos de la vida de Mahoma que debe de cumplirse con igual importancia, bueno, con gran importancia. Frente a este, nos encontramos con los chiitas, que no consideran los mismos textos sagrados, con lo cual tienen ahí una gran tensión. Son los chiitas, en torno al 10 o al 15% de la población musulmana, es decir, una minoría. Vamos a ver, ya tenemos las ideas fundamentales de la religión musulmana o islam. Ahora vamos a ver dónde surge, dónde va a surgir. Pues va a surgir en la península arábica, en Arabia. Es un territorio que estaba dividido en tribus, pero a pesar de la división entre la población, tenía una serie de rasgos comunes. Aquí tenemos el lugar, la península de Arabia. Nos encontramos con que es un clima sumamente duro. En el interior se queda de falta de lluvia, solamente se puede trabajar la zona del sur, la agricultura. De ahí que el interior, la única actividad sería la ganadería y el comercio. Estos árabes se caracterizaban porque eran politeístas y estas actividades. El centro fundamental religioso era la Meca, en donde nos encontramos que se desarrollaban esas prácticas, un centro fundamental de esas prácticas politeístas. Y era un centro comercial, aprovechando ese punto de contacto además religioso. Ahí tenemos lo que se llama la Kaaba o Piedra Negra, un lugar ya desde el punto de vista religioso esencial para los árabes antes de Mahoma. La figura esencial, como hemos visto ya, para el origen del Islam, de la religión y también del imperio islámico, va a ser Mahoma, el profeta de la religión musulmana. Nace en torno al 570, pero no va a empezar a transmitir la nueva religión, no le llegará esta nueva palabra, según sus palabras, hasta el 610, es decir, hasta el siglo VII. Mahoma, al transmitir esta idea que defiende el monoteísmo, será expulsado, atacado por los habitantes politeístas de la Meca, que además de creer en este concepto se aprovechaban de toda la riada del movimiento de personas que iban a esta ciudad, santuario de estos politeístas, y del comercio asociado. Así que cuando transmitió esto, que iba en contra de su riqueza y sus creencias, lo echaron. Eso se dio en el año 622, lo que llaman los musulmanes la Égira. Mahoma marchó hacia Medina, una ciudad cercana, y desde allí creció su fortaleza hasta que acabó logrando los suficientes adeptos para acabar venciendo a la Meca en el año 630 y acabando progresivamente con el politeísmo, logrando difundir su religión por toda la península, hasta su muerte en el 632. Aquí podéis ver cómo le llega la palabra de Dios y cómo él la irá difundiendo, convirtiendo a los árabes del paganismo politeísta hacia el monoteísmo islámico. Los creyentes serán los mahometanos, ya que Mahoma es quien lo va a transmitir. Son los discípulos de Mahoma, los primeros, los más cercanos a él, logrando predicar esta idea de un culto a un solo Dios, aunque fue rechazado, como hemos comentado ya, por la Meca, logrará con el apoyo de la ciudad de Medina la vuelta. Ya habría que esperar hasta el año 630, cuando logró vencer a la Meca. Y desde este lugar expandirlo antes de su muerte por la península ibérica de Arabia, logrando unificar bajo esta creencia todo este territorio bajo su liderazgo
el inicio de la cronología islámica se inicia a partir de la expulsión de la Meca hacia Medina, lo que llaman la Égira. Ahí podéis verlo escrito en la presentación, espero que lo veáis. Ahora vamos al siguiente paso, que sería cómo evolucionaría desde su muerte en el 632. Desde su muerte se inicia una nueva etapa que se llama califato. ¿Por qué? Porque quien va a estar al frente de este Islam, desde el punto de vista religioso y también político del imperio, se les va a llamar califas, es decir, sucesores de Mahoma, del profeta. Tienen todo el poder bajo su mano. Por eso, como los que van a controlarlo son los califas, pues todo ese territorio y a este periodo también se le va a llamar califato. ¿Cómo lograron expandirse de manera tan importante? Las causas van a ser que los soldados, los que lucharon por esta expansión del Islam, son creyentes, no son soldados a sueldo y piensan que si mueren van a lograr llegar al paraíso, van a lograr llegar a estar en unión con su Dios. Así que la recompensa por morir es tan grande que están dispuestos a ello. Segundo es que los estados vecinos están en decadencia. Y frente a esto, el Islam además nos encontramos con que usará técnicas como la diplomacia para someter a sus vecinos, a los imperios cercanos, que además están decadentes, están débiles. Unido a lo que hemos comentado respecto a los soldados musulmanes, facilitará la expansión frente a Bizancio y frente al imperio persa. El último detalle importante es que a los politeístas perseguirán con gran crudeza, pero frente a las religiones que llaman del libro, los dimíes, son judíos y cristianos, son bastante tolerantes y respetuosos, tanto con su religión como con sus propiedades. Por lo cual va a ser bastante fácil que no se resistan al ver que sus propios gobernantes son corruptos y débiles. Piensan que quizá sea buena opción rendirse ante el califato y que los gobiernen. Aquí podemos ver esos aspectos que hemos comentado. Y por fase de la expansión, primero sería bajo Mahoma, se expande en la zona de Arabia. Segundo, nos encontramos con que durante el siguiente etapa, que se llaman de califas ortodoxos, va a expandirse incluso fuera de Arabia, va a lograr expandirse y ya el momento de máxima expansión territorial será bajo el califato omeya, que llega hasta la península ibérica, es decir, hasta Europa, por la zona de Occidente, y por Oriente se expande hasta la India. En el califato abasí, el último momento, que tendremos dos cosas: por un lado un momento de esplendor, expandiéndose incluso por algunas islas del Mediterráneo, máxima expansión, pero desde ese momento nos encontraremos con una etapa de decadencia territorial. Aquí podéis ver las diferentes etapas con diferentes colores que os he comentado. Y aquí visualmente, primero en verde oscuro, el territorio que controlará Mahoma. Luego, a la muerte de Mahoma, los califas ortodoxos van a lograr expandirse por la zona del norte de África, lo que hoy sería, y en aquella época, Egipto, y un poco más hacia occidente. También la zona de Persia sería absorbida, controlada, y gran parte llegando hasta la península de Anatolia, lo que hoy es Turquía. Pero la mayor expansión sería con los omeyas. Podéis ver que llegan hasta Europa y por otro lado hasta la India. Los últimos detalles serían ya con los abasíes. Pero a partir de entonces, de la dinastía abasí, que podéis ver que dura hasta el siglo XIII, hasta el 1200, pero ya en un periodo anterior se ha debilitado.
mucho. Y progresivamente irá produciéndose una división de este califato o imperio islámico. Espero que os haya quedado claro.